Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de El lenguaje del cerebroide. En el día de hoy quería hacer una crítica de la película Talk to Me, de los hermanos, no me acuerdo cómo se llaman, son dos hermanos australianos que son youtubers, y hicieron su primera película, producida distribuida por A24. Son los hermanos Philip Ogu. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poco de la película. La película la vi la semana pasada, es una película de terror, me imagino que sabrán de cuál hablo. Y si no, vamos a el tráiler. You busy tonight? You want to turn, eh? My mum leaves at 9. So you're 10. So where'd you get it from anyway? Apparently it was the hand of someone that could connect with the dead. I heard it was the hand of a Satanist. The other hand's just out there. Bueno, lo primero que quería mencionar de la película es que la película en sí tiene una gran parte que me parece muy interesante, que es esta crítica social a la juventud actual, ¿no? Algo que en otras películas, por ejemplo El Exorcista, por mencionar un nombre, en donde lo sacro, ¿sí? Lo sacrilégico, lo espiritual, lo religioso, es algo a lo cual se le tiene respeto, se le tiene aunque puntualmente en El Exorcista existe un descreimiento en gran parte, porque al principio se busca mucho a la ciencia como manera de resolver el problema que está teniendo la chica, pero en este caso lo que pasa es que tenemos a un montón de jóvenes que se encuentran con una mano y reconocen de alguna manera que están teniendo un contacto con espíritus, y para ellos es algo gracioso, ¿no? Es algo gracioso. De alguna manera es esta idea de que la juventud actual dio vuelta a las cosas, ¿no? Esto se puede hacer una alusión, por ejemplo, a la sexualidad, ¿no? Antes tal vez la sexualidad tenía un aspecto en donde se guardaba para los vínculos más profundos, y en esta película lo que sucede, o en la actualidad, lo que sucede es que la sexualidad es algo que se utiliza básicamente en cualquier ámbito de alguna manera, de manera efímera. Entonces, ese es el primer punto que quería mencionar, que me parece muy interesante de la película. Del segundo punto que quería hablar es del vínculo de nuestra protagonista con la muerte de su madre. Me parece muy interesante el hecho de que se utilizan planos al principio en donde el fondo está desenfocado y ella está sola en foco. Esto se hace a lo largo de toda la película, y este recurso fotográfico se utiliza justamente para darnos a entender que ella se siente sola. Durante un montón de tiempo ella se va a sentir sola, y eso va a ser el detonante para que ella sea la distinta dentro de su grupo de amigos que está jugando con esta mano, ya que ella va a ser la que va a terminar queriendo vincularse de una manera más fuerte con esta mano, y así llegará a su madre de alguna manera. Entonces ese punto de cómo las personas se vinculan a través del duelo es interesante. ¿Por qué? Porque esta idea después va a plantear cuál es su fin, de alguna manera. Que ella se haya relacionado de manera negativa, o cayendo en acciones negativas, va a implicar su fin. Que si vieron la película saben que en el final ella va a terminar siendo un espíritu más. Y creo que esto ocurre justamente por eso, porque ella toma malas decisiones. Esto es una película en el sentido que tiene un final negativo. No es una película en donde el bien vence al mal, sino al contrario. No, en el sentido de que el bien vence porque los amigos de ella quedan vivos, y que son las personas buenas de la película, pero nuestra protagonista justamente no representa el bien en su totalidad, sino que es una persona que, a causa de sus problemas, que es la pérdida de su madre, que no sabe cómo enfrentarla, termina cayendo en acciones que son negativas y que terminan haciendo que ella pierda en la película. Otro punto que me parece interesante mencionar es que la película es progresiva, en cuanto a que al principio tal vez tiene un tono humorístico, se podría decir de una manera, o al menos los personajes lo ven con un tono humorístico, y lentamente la película va progresando hasta llegar a niveles de horror muy altos, y de suspense interesante. Puntualmente pasa con el personaje de
Riley, el hermanito de la amiga, que agarra y lo ve como un señor viejo, todo el proceso ese de que ella lo quiere ir a hacer que descanse en paz, y todo eso me parece muy interesante, y creo que las imágenes de cómo Riley se ve de viejo y golpeándose contra la pared, su cabeza contra la pared, creo que son imágenes horroríficas que están muy bien construidas y creo que son unos puntos más fuertes de la película. Eso es algo muy destacable del film. Volviendo a este tema de cómo la protagonista termina en un final negativo, lo que siento que tal vez no se menciona en la película es cuál es la manera correcta de tratar el duelo. O sea, la película principalmente habla del duelo, ¿no? De cómo afrontarlo, pero nos muestra el cómo no hay que hacerlo, pero no nos da un ejemplo de cómo sí hay que hacerlo. Porque en el caso del padre, que es la otra persona que también perdió a su esposa, el personaje no quiere comunicarse con su hija y termina falleciendo. Medio por casualidad, o sea, porque la hija tuvo una visión y lo terminó atacando a él. Entonces eso es como que creo que es un punto negativo de la película, porque no termina de desarrollarse al 100% y no termina de decirnos cuál es el camino correcto que para los directores es el camino correcto para resolver este problema, ¿no? Así que eso, dentro de su postura, dentro de la visión de la película, siento que falla. Después hay dos momentos del guión que siento que fallan fuerte. Uno es cuando el grupo de amigos va a buscar al chico al hermano del chico que tenía la mano antes, el que le dio la mano al hombre de color. Cuando van a verlo, se suben al colectivo, el chabón les dice que no y se terminan yendo. Y es como que no tiene sentido, porque es como que se hace todo ese camino para nada. Tranquilamente se podría haber sacado eso y la película seguiría funcionando igual. Entonces ese es el primer fallo. Y el segundo fallo, eso igual fue más de montaje el error. Y a nivel guión, siento que lo que sí falla es que en el momento que el nene toca la mano y se termina golpeando la cabeza, no tiene mucho sentido que la protagonista vaya después y agarre la mano y se la lleve, aunque haya visto a su madre. Es como que no tiene sentido, porque acabo de ver algo que es horroroso, que es que un nene que es como su hermano se golpeó por culpa de la mano y ella se la termina llevando igual. Entonces eso para mí no tiene mucho sentido en la película. Después, otro punto que me parece muy interesante de la película es que cuando comienza vemos a la protagonista que va llevando el auto a Riley, que es como su hermanito de alguna manera, y lo que sucede es que se encuentran con un canguro que fue golpeado, o sea, fue lastimado, y ella tendría que pasarlo por encima para poder para dejar que esté en paz, ¿no? De alguna manera, y que no sufra, pero no lo logra hacer. Entonces al final de la película, cuando los demonios la engañan para creer que este chico, Riley, necesita que lo hagan descansar en paz, ella en el último momento recuerda lo que sucedió antes, en el principio de la película, y ahí lo que hace es agarrar y quitarse la vida ella misma, ¿no? Entonces ese concepto me parece muy interesante, que es esta idea de repetir lo que se explica en el principio. Esta idea de que nosotros ya sabemos cómo actúa ella en esa situación porque al principio lo hizo. Entonces, en una situación parecida en la que los demonios no saben eso y la engañan utilizando el mismo recurso, nosotros a nivel guión tenemos justificado por qué ella decide hacer eso. Eso es muy importante, creo, en la película. Aunque uno podría plantearse por qué justo en ese momento y no antes. Que eso también podría ocurrir, porque ella, cuando estaba en su casa y le empezaron a venir estas ideas, porque ahí ella no lo pensó, de decir, che, tipo, yo no le haría esto a él porque no voy a tomarme ese atrevimiento de alguna manera. Pero bueno, eso dentro de todo está bastante bien. Después, algo que yo siento que es negativo es que nosotros estamos con la protagonista, pero a su vez la vemos de afuera. Entonces todos los momentos donde ella ve visiones, nosotros sabemos que ella está viendo visiones. Por lo tanto, lo que se quiere es generar el suspense,
¿Por qué suspense? Este es un concepto muy interesante que se entienda. Nosotros cuando sabemos más que el personaje, entonces ahí se genera suspense. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una casa y en el armario hay un asesino y los espectadores lo saben, entonces las personas van a sentir nerviosismo. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que va a ocurrir. En algún momento el asesino va a salir y el personaje no lo sabe. Eso es suspense. Ahora, si nosotros el espectador no lo sabe lo mismo que el personaje, y de la nada sale un asesino por la ventana, ahí lo que está ocurriendo es sorpresa, ¿sí? Uno se puede asustar o puede sorprenderse porque no sabía que eso iba a estar ahí. Entonces, dependiendo uno de lo que quiera generar, es cómo tiene qué es lo que le tiene que mostrar al espectador. En este caso, se quiere generar suspense. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos más que el personaje. Sabemos que lo que ella está viendo son visiones. Entonces, yo no estoy tan claro si está bien esto, porque tal vez, yendo por el lado de la sorpresa, el horror que se puede generar es más alto. Entonces creo que se toma la decisión de mezclar horror con suspense, pero tal vez si en lugar de usar el suspense se usaba el susto, ¿sí? Tipo el susto como parte de la sorpresa, entonces el horror hubiese sido más alto, a mi parecer. Entonces creo que es interesante mencionarlo. Esto tiene que ver tal vez más con una cuestión de montaje o de dirección, y creo que no estoy tan seguro, pero lo que creo es que tal vez si se hubiese planteado de otra manera hubiese sido más efectiva la película, tal vez. Pero bueno, esto es algo que menciono, pero no estoy tampoco 100% seguro porque habría que verlo. Y por último, lo que quería mencionar es también algo que para mí a nivel guión falla, que es que cuando ella está yendo al hospital a dejarlo en paz a Riley, es como que nosotros, ella está viendo las visiones que les muestran los demonios. Pero en un momento aparece un conejo o un canguro, no me acuerdo qué es, que es justamente recordando lo que era al principio. Creo que era un conejo. Y la pregunta es, si el que está generando las visiones son los demonios, ¿por qué le generarían una visión que sea beneficiosa para ella? Que le permita recordar eso y que no termine quitándole la vida a otra persona. Entonces, eso me parece cuestionable a nivel guión, y creo que es eso, que la película tiene fallas, que está bastante bien para ser una ópera prima de dos youtubers, y creo que es una película que en un montón de aspectos cierra muy bien. O sea, para mí es una película que puede ser un 7 o un 8 tranquilamente. Creo que un 7 le diría a la película, porque es una película que está bien, pero que le falta. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado. Dejen en sus comentarios qué películas quieren que vea, y nos vemos en otro video.